Sean todos muy bienvenidos, amigos de LDP Magazine en vivo. Ya estamos aquí para esta tercera patita de este conversatorio sobre ciencia ficción latinoamericana. Esto cada día se va transformando en una bola más grande de nieve, donde cada vez tenemos más invitados y más amigos que entran a nuestro conversatorio. Así que vamos a empezar desde ya a saludar a nuestros invitados. Vamos a comenzar con nuestro amigo. Ahí se me fue. No, ahí está. Francisco. Bueno, ¿cómo estás, Francisco? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, muchas gracias. Qué bueno es estar aquí nuevamente con ustedes charlando, hablando sobre literatura, sobre ciencia ficción, fantasía y demás. Así es. Rodrigo Yuri, ¿cómo está usted? Bien, aquí recuperándome de mi lesión en la pierna. Muy contento y gracias por la invitación, como siempre. Sí. Ya, en este minuto nos está mandando un mensaje nuestro amigo Marcelo Novoa, que también es uno de los invitados, y me dice que como estaba conectado en el auto, tuvo un problema de conectividad, llegando a casa, que es pronto, se conecta con nosotros. Así que vamos a estar atentos a esa conexión. Por mientras saludamos a nuestro amigo Jesús Todemum. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo estás por allá? Hola, hola, aquí estamos llegando de cumplir con nuestro deber cívico, me toca hacer vocal. Así que estábamos viendo las condiciones, la charla, así que yo llegué justito al parecer. Sí, sí, estamos llegando muy bien, sí, así que no hay ningún problema. Y ya saludamos también a Terren Graham, que es parte de la casa de LDP Magazine. ¿Cómo estás? Hola, muy bien acá, todos preparándonos para hacer precisamente eso, ir mañana a votar y estar pendientes de lo que ocurra. Para empezar, es un honor y un placer tenerlos acá. Y bueno, veamos un poco de qué es lo que se está haciendo en Latinoamérica. Así es. Antes que nada, vamos a saludar a Sasami Anatsuki, que acaba de lanzar su nuevo libro, que ayer fue el lanzamiento en manera virtual. Todo el mundo está en este minuto tirando todo de manera online, de otra manera no se puede. Así que muchas felicitaciones a esta Lola por su trabajo que está ya disponible en su web en este minuto a la venta. Así que eso, mis amigos. Pero bueno, ya, vamos comenzando con este conversatorio. Ya vamos con una tercera patita en que hemos estado viendo distintas formas de cómo la ciencia ficción ha estado no se está influenciando, sino que ha estado creciendo en Latinoamérica, tomando sus propias directrices. ¿Qué podemos comentar por este lado, Rodrigo? ¿Por este lado te refieres a Chile? A Chile, a Latinoamérica, Chile. Ya, bueno, así como un overview general hacia Latinoamérica, bueno, la tradición latinoamericana hasta hace, yo diría, 10 años era una tradición muy atomizada, creo yo, cada país un poco funcionando bajo sus propios estándares, con sus propias tradiciones, o simplemente cuando no había tradición continua, un poco subiéndose a la ola o reflejando un poco lo que pasaba en la ciencia ficción anglosajona. Yo diría que de unos 10 años a esta parte se ha incrementado fuertemente la comunicación entre los distintos países. Hemos estado hablando los escritores, hablando los editores, y digo desde México, Cuba, Centroamérica, Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, bueno, todo Perú, Bolivia, todos, ¿no es cierto? Hemos estado incrementando. Y el COVID sin duda ha acelerado fuertemente ese proceso y como siempre, bueno, es evidente que estamos acá gracias a ese escenario. Sin embargo, diría yo que a nivel de letras sigue siendo bastante interesante constatar que las tradiciones un poco se mantienen todavía, digamos. Uno puede reconocer claramente los estándares de la ciencia ficción cubana, que es muy distinta a la ciencia ficción mexicana, muy distinta a la ciencia ficción argentina, etc. Y bueno, pero eso es bonito, porque de la diversidad es mejor que una homogeneidad, pienso yo. Eso. Así es. Por tu parte, Jesús.
la ciencia ficción latinoamericana, no sé, yo por mi parte puedo decir que estoy emocionado nomás, me gusta saber que soy parte de este movimiento actual de la ciencia ficción, muy contento de esto, de saber que ya pronto está por salir mi nueva novela, que justamente es ciencia ficción que habla de la contemporaneidad, pero de un modo futurista, que es de Cyberpunk. Así que, más que nada, tengo una perspectiva muy personal en este momento de la ciencia ficción latinoamericana, es lo que podría decir por ahora. De más. Por tu parte, Francisco, ¿qué nos comentas? Ahí está, bueno, apareciéndonos, ¿no, Francisco? Por mientras les comento que ya tenemos... Sí, dale. Sí, está con delay. Sí. Yo estoy también aquí con un pequeño problema. Ahí volvió. No quería volver Facebook. Estamos transmitiendo en vivo, pero estamos sin Facebook, pero ya volvió. Allá, ahí estamos. Así que podemos empezar a compartir el programa y ya tenemos algunos saludos. Por ejemplo, Pseudo Anacleto Fernández nos dice: hola a todos. Hola, esperamos tus preguntas para que te las podamos responder aquí todos los panelistas de este conversatorio. Ya, ¿ahora puedes conversar un poquito, Francisco, o sigues complicado con audio? Ahora sí. Ya, dale. Un problema. No, les decía que aquí en Bolivia el tema de la ciencia ficción está teniendo como un despegue. Tenemos interesantes expositores y especialmente hay un género de ciencia ficción que a mí personalmente me llama mucho la atención, que es denominado Cybergrunge y Cybergrinder, que es muy explotado por un autor cochabambino, que es Ronald Rodríguez, pero que tiene una mística muy diferente, muy interesante y muy a la realidad boliviana. ¿Ya? Y bueno, y también ¿cómo sería eso? Que es, es interesante porque es un contexto de varios textos o varios libros que no tienen un principio o un final y que están que no importa de dónde tú lo leas o cuál libro de la lo leas, siempre va a tener una lógica. Vas a encontrar una lógica, sin importar cuál texto que tengas. Y está muy basado y muy entendido en temas tecnológicos también. Entonces es un género muy curioso porque hace propio suyo, además de todos los temas de la ciencia ficción, también hace suyo un caos intrínseco que le da un gusto adicional de lectura. Perfecto. Volviendo al tema, ahí me está escribiendo por interno, que está tratando de llegar lo más pronto a la casa Marcelo en este minuto. Si nosotros vemos dentro de las preguntas que estuvimos conversando con Rodrigo en la semana, ¿siente que actualmente el género de la ciencia ficción es más global en este minuto o simplemente es local, por ejemplo, en ciertas partes más civilizada y hay otras que son como más pequeñas islas que están tratando de reflotar en el cosmos literario internacional? No, me parece que es muchísimo más global actualmente. O sea, que está en un momento en el cual, por lo menos desde la perspectiva boliviana, en Bolivia es muy interesante cómo ha golpeado el tema de la ciencia ficción y por lo menos es uno de los géneros que está siendo más leídos y más disfrutados aquí en Bolivia. Por lo que he podido conversar con algunos otros amigos del género que va también por ese lado. O sea, mi percepción es que es algo que se está globalizando bastante. Sí. Jesús, por tu parte. Yo siempre he creído que la ciencia ficción tiene un concepto no tan local, sino que más global, justamente porque es ciencia ficción. La ciencia ficción, creo yo, nos ayuda mucho a imaginar un mundo que está más allá. Entonces, muchas veces, no siempre,
da esta perspectiva de que no necesitas saber realmente qué está sucediendo en la hora porque puedes imaginar en lo que sucede en el mañana. Ahora, ¿Ya? claro, también depende, creo yo, mucho de la cultura de la que se esté hablando y depende también del tipo de ciencia ficción del que se esté trabajando. Sin embargo, creo que en términos generales, la ciencia ficción te permite es una mirada un poco más global, porque siempre mira o apunta hacia el futuro y el futuro siempre depende de muchos factores más allá del personal. Pero como digo, creo que depende también del tipo de ciencia ficción que se esté trabajando. Puede ser muy... Sí. Rodrigo, por tu parte. Bueno, ya un poco dije que la situación, tanto el desarrollo de las redes como la situación COVID, ha hecho que esto repitiendo el lugar común, esto de la ciencia ficción se ha convertido en una aldea global cada vez más. Sin embargo, sorprende mucho de repente encontrar aficionados o autores, sorprende mucho a nivel de autores, de escritores que escriben ciencia ficción, y yo no sé si es un tema de que no se interesan o realmente no saben que son parte de un movimiento mucho más amplio y se sorprenden de encontrarse con que existe este creciente movimiento de escritores de ciencia ficción latinoamericanos. Muchos de ellos creen que están solos, y de repente se dan cuenta que hay sociedades, que hay este tipo de programas, ¿ya? Entonces, a mí me sorprende mucho saber que todavía hay gente que está como metida en su caverna y no asoma la cabeza y todavía no se da cuenta que estamos en un movimiento que creo que es interesante respecto a nuestra literatura. Ha crecido bastante, si nosotros lo vemos con otros años, en la manera en que esto parece que la tecnología nos ha ayudado a que se esparza mucho más rápido, esto como una semilla que va creciendo y germinando cada vez más rápido. Y así empezamos a hacer como estos lazos que estamos viendo aquí mismo, en este mismo conversatorio, donde nos vamos uniendo unos con otros para ir conociendo cuál es la idiosincrasia de cada uno de nuestros pueblos. ¿O puedo estar equivocado? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Ustedes piensan que la tecnología lo que ha hecho ha sido eliminar un poco los intermediarios que solíamos tener, ¿no? O de hecho poner puentes donde no existían. Por ejemplo, yo no había tenido ninguna posibilidad de hablar con mi amigo acá de Bolivia si no existiese este recurso. Sí. A mí me gusta este concepto, se lo leí a alguien, creo que fue Escobedo, el muchacho, se me olvidó, Diego Escobedo, si no me equivoco. ¿Sí? Subía un post y decía, esta es el segundo simposio o charla internacional al que puedo asistir, al que me puedo presentar sin salir de mi casa. Sí, y yo sí. Es que se me quedan dando muchas vueltas porque, bueno, es algo muy normal hoy en día, sin embargo, es muy interesante ese detalle, como acaban de decir, estamos hablando ahora con alguien desde Bolivia, en otras instancias hemos hablado con personas desde México, si no me equivoco, de varias partes. Ecuador, México, distintas partes. Con gente de diferentes lugares de Latinoamérica, y a mí en lo personal me encantaría, por ejemplo, que en cada una de las sesiones hubiese alguien diferente de diferente país extra, y me encantaría eso, y es interesante, es increíble, que justamente, como dicen, la tecnología nos permite crear estos puentes para poder hablar de ciencia ficción a través de lo más ciencia ficción que puede existir hoy en día. La tecnología, la internet, la intranet, todas estas cosas que nos permiten. Entonces, a mí me parece maravilloso desde cierta perspectiva. Claramente me gustaría poder ir para allá o que ellos vinieran para acá y todos poder vernos, reunirnos, darnos la mano, reírnos, tirarnos un libro, qué sé yo. Pero es algo tenemos. Por lo menos no estamos, como dicen por ahí, encerrados en nuestra cueva y tenemos la mirada un poco más amplia de intentarlo salir, porque hay gente que efectivamente está en una cueva. Estamos como bajo una piedra viviendo sin entender que existen tantas cosas. Es extraño, por decirlo menos. Es como a ver, es como, tú piensas que estás solo en el desierto y de repente empiezas a descubrir que hay más gente que piensa y hace lo mismo que tú y pensabas que estás realmente metido en un pequeño oasis, que era tu propio mundo, pero hoy en día ese mundo lo puedes compartir y expandir. A mí me encanta el concepto de... Bueno, es un concepto muy fascinante, se pensaba en los 70, 80, este concepto de que las cosas podían llegar a ser así, y el hecho de que sean así, bueno, viene con un montón de problemas, o sea, vigilancia por todas partes, escuchan todo lo que hablábamos, qué sé yo. Pero igual me parece increíble
fascinante poder comunicarnos con gente de todas partes del mundo y hablar de algo que nos apasiona. Hace poco Rodrigo estaba en en un simposio, ¿cómo se llama? Hablando en inglés con otras personas que eran latinas, hablando en inglés sobre ciencia ficción para todo el mundo. O sea, increíble. O sea, increíble. Sí. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, Rodrigo, mientras que vemos que nuestro amigo Armando Roseló, gran escritor nacional de ciencia ficción, nos dice hola a todos. Así que saludos, Armando. Ya nos están enviando más saludos a partir de ahora. Siempre ahí escuchando. Sí. Rodrigo, dele, cuente su experiencia. Bueno, seguramente Jesús me está referenciando a mi participación en FutureCon. FutureCon fue una iniciativa de Francesco Verso, que es un editor italiano, con gente de Brasil, que decidieron que esta era la gran oportunidad de hacer una convención mundial realmente mundial y no tan anglocentrista, digamos, como la Worldcon. La Worldcon sigue siendo la Worldcon y siempre va a ser la gran convención mundial de ciencia ficción, pero la idea es que estos muchachos quisieron presentar algo real mucho más diverso, aprovechando la instancia de Internet. Y la verdad es que los paneles que se presentaron fueron extremadamente, asombrosos en cuanto a diversidad. Teníamos paneles de ciencia ficción pakistaní, paneles de ciencia ficción de Filipinas, paneles de ciencia ficción de Nigeria. Entonces, a mí me tocó compartir un panel con gente orientada a la ciencia ficción latinoamericana, con gente de México y Argentina. Y lo interesante de FutureCon es que siguen esta línea, ¿no es cierto?, esta línea de tender grandes lazos. Obviamente el idioma franco va a seguir siendo el inglés, porque el idioma, yo no puedo entenderme en otro idioma con alguien de Serbia, pero la idea es que aunemos esfuerzos. Se habló mucho incluso de traducción, ya saltándose el inglés, lo que es interesante. Estas conferencias como FutureCon no solo es exponer, de verdad que son conferencias que permiten hacer, no sé cómo llamarlo, hacer negocios, por decirlo de alguna manera, es decir, establecer relaciones que permiten avanzar en la publicación y en el mercado de la ciencia ficción. Y en ese sentido, rescatar que en esa convención se habló mucho de ya traducir directamente entre los idiomas relacionados, por ejemplo, ya sin saltándose la necesidad de pasar al inglés. Porque, por ejemplo, tenemos el caso del problema de los tres cuerpos de Cixin Liu, ¿no es cierto?, que es una obra en chino original que es traducida al inglés y nosotros traducimos el producto inglés. Sabiendo, y de todas maneras, sabiendo que tenemos traductores en español y chino, digamos, que manejan los dos idiomas. Entonces de eso se habló harto y fue bien interesante. Perfecto. Eso es unas cosas que se agradecen, que hoy en día esto nos permite tratar de participar, hacer lazos, y sería interesante de repente que en la lengua inglesa se tradujeran algunos de nuestros textos y que conocieran la idiosincrasia de nosotros. Bueno, en eso estamos, pero eso todavía es secret. Hay unos proyectos muy interesantes ahí de traducir entre las distintas culturas, entre las distintas lenguas, pensando específicamente en ciencia ficción, si no estamos hablando de traducir el bestseller. Ya, perfecto. Sí. No, sí, yo creo que para empezar tienen que ser pequeñas cosas, pequeños cuentos, para que se vayan como acostumbrando. Porque tiene que haber una diferencia muy marcada entre lo que escriben los gringos, que ya lo sabemos, a lo que escribimos nosotros acá. Sí, pero lo importante es que eso es lo que va a FutureCon. Ya está bien, sí, obviamente Estados Unidos es parte del mercado, pero ya no pensar solo en ellos, pensar en que, oye, ¿por qué no me puede leer alguien en la India? ¿Ya? O en Pakistán, ¿ya? Y entonces mando mi cuento a Pakistán, porque ahí hay revistas que están recibiendo material, y ellos mandan una cuestión acá a Chile, porque también hay lugares, o a lo mejor Argentina, donde hay más lugares donde publicar, y vamos saltando, ¿no? No necesariamente de una manera hostil, sino que también incorporando, pero ya no es necesario pasar por Estados Unidos, por Inglaterra, ¿no? Efectivamente, ya no estamos saltando las vallas de alguna manera. En cierta manera, ¿ustedes piensan, chicos, que los grandes literatos de nuestros países o latinoamericanas están influyendo? Personalmente yo pienso que sí.
la ciencia ficción en América Latina se está haciendo con una realidad muy interesante, desde una perspectiva y una cosmovisión muy diferente a la que podemos estar acostumbrados cuando se ve, por ejemplo, la ciencia ficción norteamericana, a la que incluso el cine nos ha acostumbrado, o la literatura norteamericana que nos ha acostumbrado a un tipo de realidad, es muy diferente a la ciencia ficción latinoamericana, lo cual está generando una tendencia, a mi juicio, y está mostrando que a la gente que le gusta la ciencia ficción o a los lectores de ciencia ficción puedan verlo de una manera diferente, tener una lectura diferente, incluso en nuestras propias realidades. Eh, y eso hace que cambie un poquito el paradigma, insisto, en la lectura, en la tendencia y en la búsqueda misma de la literatura o del género en el mundo, ¿no? Uh-huh. Sí. Jesús, por tu parte. Perdón, ¿cómo era? Todo de nuevo, sí. Bueno, sí, bienvenidos, claro, no todo de nuevo. No, la pregunta era bien simple. ¿Tú crees que los grandes literatos de nuestros países o Latinoamérica están influyendo en este minuto? Hay un cumpleaños después. Chuta. La verdad es que tengo muchas dudas al respecto. Siempre trato de pensar sobre el tema de las influencias. ¿Ya? Porque es un tema para mí bastante importante. ¿En qué punto lo que yo hago como escritor se ve influenciado por otra persona? A mí me gustaba, antes de empezar a escribir ya de lleno, yo leía mucho. Y ya en el punto en el que empecé a escribir, empecé a leer cada vez menos, hasta llegar a un punto en el que lo que leía era muy seleccionado y ya más que para poder disfrutar, era casi para estudiar. Entonces, la influencia de los que son como bestseller y cosas por el estilo, yo creo que depende mucho de la persona quien está dispuesta a ser influenciada. Y creo que ahí va el tema. Puede que el tipo sea tan grande o tan genial que involuntariamente va a influenciar a otras personas sin que alguien se dé cuenta, porque ve su obra constantemente, incluso sin querer verla. El ser influenciado como tal, creo que esto va a depender de cada uno y las ganas que tiene de serlo, nada más. Yo lo veo más o menos como por ese ángulo, de manera muy personal. Ya, perfecto. Y si de repente nosotros pensamos, no sé, en un Cortázar, un García Márquez, etcétera, ¿creen que hay alguna pequeña influencia por ahí o por último se descanta por otro lado? Yo creo que, a ver, qué pena que Marcelo todavía no ha llegado porque creo que esta es una pregunta que a él le caería muy bien. Sí, te la repetimos cuando vuelva. Sí, a ver, yo creo que no de manera consciente, quizás en muchos escritores, en algunos probablemente sí, pero uno tiene que entender, por ejemplo, que en Argentina la influencia de Borges, la influencia de Cortázar, de Bioy Casares, está ahí y está en toda la literatura argentina y en particular uno ve la huella de estos hombres, de estos escritores en la ciencia ficción, en la marca particular que tiene la ciencia ficción argentina. Creo que la influencia del realismo mágico es presente en la ciencia ficción latinoamericana transversalmente. Yo leo hace poco leí un cuento cubano donde había elementos, era de ciencia ficción, pero había elementos claramente del realismo mágico o a los tropos típicos de ellos. Entonces yo creo que está presente de alguna manera, no quizás de una manera muy directa, no quizás como una influencia evidente, pero la esencia misma de los grandes literatos de nuestra región, yo creo que es difícil que no esté, ¿ya? Salvo aquellos escritores que, y está bien, yo no estoy jugando nada, digamos, pero aquellos escritores que se han cultivado exclusivamente leyendo ciencia ficción americana, y que pero incluso ahí, o sea, es imposible vivir tan aislado de tu cultura que no te llegue de alguna manera la marca o la esencia o algo de lo que es la tradición literaria latinoamericana. Eso. Francisco, ¿existe ese realismo mágico allá en Bolivia, oye?
existe, el realismo mágico está muy, muy metido en muchas de las obras bolivianas y muchas de las obras de autores bolivianos. Voy a agarrar un ejemplo de Edmundo Pasoldán, aquí en Bolivia, donde tiene de todo un poco. O sea, tiene realismo mágico, pero también ha entrado en el tema de la ciencia ficción con el tema de las visiones, un libro muy interesante que tiene, pero sí podemos ver que es un tema un poco transversal el tema del realismo mágico, y me viene un poco a la cabeza que alguna vez escuché una conferencia de Fernando Bolseca, un profesor mexicano, que hablaba que la ciencia ficción en Latinoamérica va a tender a la hibridez. O sea, según él, por la realidad de América Latina, en esa conferencia comentaba que era muy difícil encontrar ciencia ficción pura, según él, yo difiero un poco en eso, pero ese era el camino. Y en Bolivia he visto que hay varios que van hacia esa idea híbrida, pero también he visto otros que intentan escapar de ese paradigma. Perfecto, me parece. ¿Alguna duda o pregunta que quiera hacerle a la gente del panel? Aprovecha. Lo que yo quería preguntarle es específicamente con el tema de ciencia ficción, es hasta dónde creen que, hablando de esta hibridez, se puede mezclar o puede entrar en la ciencia ficción con elementos ya no tanto de un realismo mágico, pero sí de una fantasía. ¿Serán compatibles o no, a su juicio? Desarrollar un híbrido. ¿Qué dicen, chicos? Bueno, yo creo personalmente que... ¿Me escuchó? Sí, te escucho. Se oye. Yo pienso que no es tan difícil el tema. Sin embargo, es una cosa como de saber cómo mezclar los componentes. Porque, claro, por ahí de repente, si vamos a hablar de dragones y caballeros medievales, es medio difícil de hablar de tecnología, pero de nuevo, creo que depende mucho el trato que se le da al trabajo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho que lo hemos hablado muchas veces, me gusta mucho el tema del chamanismo. Cuando yo tengo tiempo libre, me pongo a jugar Shadowrun. Porque hay un juego para el PC de Shadowrun que es súper sencillo, es también rol, clásico, simple, muy agradable. Entonces, está muy bien trabajado, es como simplemente la sociedad se fue volviendo mágica, pero al mismo tiempo sigue siendo una sociedad muy cyberpunk. Entonces, la tecnología está, no tiene por qué dejar de estar, y al mismo tiempo la magia también se puede ser presente. Ahora, el tema siempre con la magia, principalmente, está en cómo se componen las reglas del mismo mundo mágico. Si vamos a hablar de magia blanda, si vamos a hablar de magia dura, si vamos a hablar de magia así como guiñé, creo que tiene mucho el tratamiento. En el caso de Shadowrun, por su parte, tiene un tratamiento muy específico porque ya es algo más de manual, algo más de rol, entonces es bastante específico el cómo se trata y creo que ahí se trata muy bien. No sé si hay algún otro género que puede trabajarlo de maneras tan coordinadas, pero por lo menos sé que está ese, entonces sé que se puede, y a mí por lo menos me encanta. O sea, no encuentro el cyberpunk, o sea, el chamanismo de la torre. Bien. Yo, ¿puedo contestar? Por supuesto. Adelante. Mira, bueno, por supuesto, a la hora de decir hasta dónde la ciencia ficción podemos estirar el elástico para generar productos híbridos, tiene que ver al final del día con nuestra definición de ciencia ficción, que entendemos. Y esto siempre ha sido un debate, bueno, digamos, a mí me ha costado varios enfrentamientos dialécticos, en buena, por supuesto, porque mi postura siempre ha sido que las definiciones formales de la ciencia ficción no son relevantes. Lo que importa es lo que la comunidad de ciencia ficción entiende como tal, lo que la comunidad de ciencia ficción acepta como ciencia ficción, y por lo tanto la pregunta tiene que ir, ¿los lectores, los aficionados, los editores de ciencia ficción van a publicar esos productos híbridos o no? Y si los publican, como bien decía, corríjame si me equivoco, pero era Norman Spinrad, que al final decía que la ciencia ficción es lo que se publica en revistas y editoriales de ciencia ficción.
Y entonces, hoy día vemos que dentro del paraguas de la ciencia ficción caen cosas tan disímiles como puede ser un steampunk, o puede ser hard science fiction con, dura, ¿no es cierto? Y todo cae dentro del paraguas. Y solo el futuro nos puede decir que otras cosas van a poder caer en el paraguas. Yo no soy adivino. Pero en principio lo que tú me dices de que estás híbridos con el realismo mágico o con otras formas de literatura latinoamericana, al final va a depender si el autor, y ahí es crítico, si el autor quiere que su producto sea identificado como ciencia ficción y lo presenta en los mercados de ciencia ficción, o si el autor en realidad lo que quiere es ser parte de la gran literatura o de algún otro género y presenta su producto dentro de esas comunidades. Eso va a ser lo crítico, y eso va a ser al final del día si ese producto entra o no entra dentro del paraguas de la ciencia ficción, en mi opinión. Sí. Yo me estaba recordando en este minuto lo que estamos diciendo, de repente meter algo del realismo mágico con ciencia ficción, cómo podríamos crear un híbrido, y estaba recordando, por ejemplo, no es literatura, pero sí ¿cómo se llama? Es televisión, la serie Ultraman, la original, la del 68, bueno, 66, me salté 2 años, 66. Si ustedes ven en esta, a ver, era Ultraman o Ultra Seven, que aparece una serpiente que es un dragón espacial, que es el típico dragón chino, pero realmente es una nave espacial, la cual se enrolla en su cola para hacer un tipo ovni, pero que tiende a desenrollarse para entrar a tomar su parte animal. Yo creo que esa podría ser una de las ganancias que siempre han sabido jugar los japoneses con su mitología y sus leyendas, tratarlas de transportar de cierta manera al modernismo, llevarlas más adelante en el futuro y que no se pierdan ese tufillo a historia, mitología y mito. No sé si eso se lo podríamos trasladar también acá a cada una de nuestras mitologías o leyendas para irlas transformando. Por ejemplo, si nosotros recordamos la Sankukai, tenemos un galeón con motores que vuela por el espacio, que perfectamente si lo llevamos a Chiloé pasa perfectamente por un caleuche moderno, por decir algo. O sea, se hace, Roberto, es decir, si yo voy a la literatura de ciencia ficción gringa, voy a encontrar innumerables historias sobre la propia mitología angloamericana. Voy a encontrar innumerables historias de ciencia ficción que tienen que ver con Jack el Destripador o que tienen que ver con el futuro. Es decir, yo creo que es legítimo que la ciencia ficción de una cultura o de un país recurra a las mitologías propias para generar historias interesantes y que sean evocativas y que ciertamente de verosimilitud científica van a tener poco probablemente, porque yo no me voy a comprar que Jack el Destripador va a estar matando gente en el siglo XXVII, pero al final del día, ¿qué importa eso? O sea, lo importante es que, lo que dije antes, lo importante es que la gran familia de la ciencia ficción sienta que es un producto de ciencia ficción legítimo y valorable. Ya, sí. Creo que por ahí también el tema del cómo cada cual, o lo que al final, hay una frase que a mí me gusta hace mucho tiempo, que decía que los escritores no escriben para los escritores. Siempre que tú como escritor escribes, otro escritor no va a leerlo, disfrutarlo, va posiblemente primero que todo entrar a analizarlo, estudiarlo, explicarlo, lo cual puede ser bueno en una etapa previa al lanzamiento del libro, después ya no siempre sirve mucho. Uno escribe para los lectores, y yo siempre he encontrado muy diferentes perspectivas de cómo las personas disfrutan un libro cuando son una persona que escribe y una persona que simplemente lee. Y creo que ahí, hablando del lector, depende mucho de lo que el lector desea también. O sea, qué es lo que yo quiero saber, cuál es el tipo de fantasía, ciencia ficción que a mí me gusta. Muchas veces yo me he encontrado con mucha gente que le encanta Akira, le encantó Akira, yo muy gran fanático de Akira, creo que todos lo saben. Y cuando yo empecé con el tema del Rypunk, y también hablaba mucho siempre de Cyberpunk, preguntaba a la gente qué les gusta a ustedes, qué hora les gusta, o empezaba a dar recomendaciones. Muy amante de Akira como tal, no tenía idea cuál era el género, no tenía idea si era un género. Ellos veían la película y la disfrutaban. Se iban dando cuenta que, claro, absorbían mucho de ese género, como cosas como
Akira, Ghost in the Shell, Terminator, qué sé yo, y no tenía ni idea. Entonces, de repente, al público, al lector, no siempre le interesa realmente saber del género, pero le gusta el género y lo absorbe. Entonces, muchas veces lo viste como por una crítica de una ciencia ficción más dura, más blanda, da un poco lo mismo a veces, ¿sabes? Eso va más que más como para lo que uno quiere hacer, para los parámetros que quiere seguir, para las normas que quiere establecerse, pero eso claro, igual es divertido, a mí me causa como, me llama la atención este concepto del Jack el Destripador matando. Hoy en día me parece medio rebuscado, pero podría llegar a suceder. O sea, los gringos hacen tantas cosas raras que no descartaría que pudiese llegar a ser incluso bien más verídico. Entonces, ahí depende mucho de lo que las personas quieran absorber. Ahora en el libro, en Valpón 2027, encontré una cita que me encantó, que decía, el problema con la literatura, con los libros, con la fantasía, es que tiene que tener coherencia, mientras que la realidad no. Porque la realidad no es coherente. Exacto. Entonces creo que va por ahí, cómo uno quiere también, como lector, absorberlo, apreciar lo que está absorbiendo y leyendo. O sea, simplemente lo hace por disfrutar o relajar. O sea, yo siento que también como por ahí un poco el asunto, no sé, disculpa. Sí, no, por ahí va la cosa. Estaba recordando que en uno de los capítulos de Kolchak, no sé si ustedes se acuerdan de la serie de televisión de los 70, también aparece por ahí Jack el Destripador en plenos años 70. Y supuestamente es una suerte de, si no me acuerdo, de vampiro o criatura alienígena que se estaba alimentando de víctimas durante todo este tiempo, que aparece cada cierto tiempo. Cosa que también aparece en la serie Star Trek, La Nueva Generación, en la Holocubierta, donde vemos a Picard en una suerte de Sherlock Holmes enfrentándose a este maniático asesino. Es una de las tantas veces que hemos visto a Jack participar en todo esto. Terrence. No, simplemente quería hacer una pausa porque se nos va a pasar mucho después, que Daniel Salvo nos manda saludos desde Perú y que Pseudo Anacleto Fernández nos habla de el Tokutsu. Sí. Tokutsu agarra todas las culturas, como las niponas, y no están muy conscientes de estar respetando culturas ajenas. Transforman todo lo que se le venga a la cabeza, y por eso en este género tenemos desde series de niñas, que en realidad son dioses de los grafianos, y llega a la profunda, a una conclusión en la que estoy de acuerdo, que los japoneses son raros. Bueno, y también dice que al que diga que la realidad es realista es porque no está viviendo en la realidad. Pseudo Anacleto dice que eres un genio. Sí. Sí. Bueno, aquí me está escribiendo en este minuto por interno Marcelo Nova, me dice: lo siento mucho, chicos, estoy atrapado en un cordón sanitario y tenemos para rato. Por favor, discúlpenme, abrazo y éxito. Entonces, que lo estoy escribiendo por interno, que si alcanza a salir del cordón y por último llega a los últimos 10 minutos del programa, bienvenido sea. Así que veamos cómo soluciona el problema. Sigamos adelante. Rodrigo. Voy a usar ¿El comodín? El comodín que usó antes mi amigo ahí, Jesús. ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Me repite la pregunta? No, vamos a ir más adelante y va viendo. Ustedes, ya que estamos en esto, chicos, ¿ustedes creen que los juegos de PC son como una nueva forma para narrar historias? Absolutamente. O sea, yo diría, a ver, sí, yo diría que la gran forma de narrar historias del siglo XIX fue la novela, como gran invención del barroco. La gran forma de narrar historias en el siglo XX fue el cine y la televisión. Y creo que la gran forma que va a madurar durante el siglo XXI para narrar historias va a ser el videojuego. Sí. ¿Estás de acuerdo con eso, Francisco? Antes que pasara Jesús. Se nos quedó pegado, Francisco. Ya. Adelante, está con delay. Que va a contestar en cualquier momento. Delay. Porque nos está escuchando. Se ve que está asintiendo. Sí, no, a mí me parece que el tema de los videojuegos son fundamentales y es una forma de narración totalmente diferente, pero que
que es también una forma de acercar a la ciencia ficción a nuevas generaciones, ¿no es cierto? Yo tengo una pequeña, por ejemplo, de 9 años, que se aproxima al tema de la narración a través de los juegos de computadora. Y a través de los juegos de computadora y a través de las historias de los juegos de computadora, también tengo una vena gamer, tal vez, posiblemente ahí. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decían, que sí es una nueva forma de narrar y que probablemente sea la forma de narrar de nuestro siglo. Ahora sí, Jesús, dele. Yo creo que desde el punto en el que se crea una nueva forma de ver el mundo, como decía también Rodrigo, están todas las plataformas que van avanzando. O sea, estamos hablando, primero tenemos el libro, después avanzamos con la radio, tenemos ahí el fin del mundo que se narró en la radio y todo el mundo se volvió loco. Después tenemos ya la televisión, tenemos el cine, después la televisión. Y finalmente, claro, vamos decantando siempre en algo que va siendo cada vez más inmersivo para las personas. En este caso, el videojuego tiende a hacer eso, tiende a ser muy inmersivo. Desde el primer instante en que una persona decidió que se podía hacer un videojuego y empezó a ver las alternativas como un rol, darse cuenta que se pueden, con cosas tan simples como respuestas de sí y no, poder avanzar y desarrollar, ya se convirtió en una forma válida, creo yo, de ver la ciencia ficción a futuro. O sea, yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, muy, muy chico, en los computadores que eran recién un algo, había un juego, típico como juego infantil, pero era muy didáctico, enseñaba cosas, pero la gracia de este juego es que ellos estaban en una nave espacial, porque ellos viajaban por el espacio aprendiendo cosas. Y tratan siempre como eso, tenemos un pequeño juego con la ciencia ficción, ahí estamos pololeando la ciencia ficción, vamos por el espacial, vamos aprendiendo cosas, y es muy didáctico y todo lo demás para los niños, pero ahí va, ya desde ese punto te está enganchando, desde ese punto te está encantando, desde ese punto te está contando algo. Ya de ahí en adelante, introducirse en historias mucho más densas ya es una opción, pero existe también es una opción leer televisión. Yo no veo televisión hace, no sé, más de 10 años. Entonces, va por la opción que uno va a tener. Por ejemplo, yo recién les decía, yo cuando tengo tiempo libre juego Shadowrun, que es un juego de rol que se adaptó al computador, y en realidad en el computador es casi lo mismo, el monito se mueve un poco, pero es leer, las instancias de pelea son muy de rol de mesa, de tirar los puntos, ver lo demás, entonces es una forma muy válida de poder disfrutar de algo que es la ciencia ficción mientras también vas desarrollando, te vas moviendo, es una historia que se va contando siempre del mismo modo. Entonces, yo creo que la ciencia ficción dentro de los videojuegos es una forma muy y demasiado válida para las nuevas generaciones. Como decía ahí nuestro amigo, los niños que tal vez no se están acercando tanto a los libros porque son un poco más arcaicos para algunas personas, tienen cuánto videojuego para acercarse a la ciencia ficción. Es fantástico, creo yo, de esto. Mientras las personas puedan introducirse a algo que les vaya a gustar, feliz. Déjame agregar algo. Y es dale. Déjame agregar algo que lo estaba pensando, y es que, claro, la novela como tal, ha sido la gran forma de expresión del realismo, ¿ya? En el cine tuvimos la oportunidad de competir un poco más los géneros, digamos, pero creo que en videojuegos el realismo se está quedando muy atrás, ¿no es cierto? Y en videojuegos claramente los géneros como la ciencia ficción, la fantasía y el terror han sabido explotar la plataforma de una manera impresionante en el recurso, y la verdad que juegos de PC de realismo, no sé, me cuesta pensar en alguno, digamos, creo que, y esa es una gran ventaja, es una forma de narrar historias donde la literatura de género lleva por lejos la gran ventaja. Sí, Terren, por favor, tenemos ahí antes de continuar adelante, tenemos... Sí, tenemos más comentarios de Anacleto Fernández, del pseudo Anacleto Fernández. Es cierto, dice, los videojuegos han marcado bastante, y lo soy sincero, llegué a la ciencia ficción por los videojuegos, ya que he encontrado incontables veces en mi escuela la ciencia ficción, claro, es lo que está diciendo acá, que la ciencia ficción en su colegio se consideraba satánica. Sus influencias fueron Gundam, Megami, Shin Megami Tensei, Xenogears, From Mission. Literalmente, Anacleto nos dice que él quiso ser escritor para algún día lograr escribir en algo como Final Fantasy o Xenogears, es decir,
su pasión por escribir, por contar historias, estaba dirigida principalmente a los videojuegos, más que a la literatura o al cine o a la televisión. ¿Sí? Y Juan Luis Godoy, antes de que comentemos lo que dijo Anacleto, Juan Luis Godoy pregunta, ¿a qué se refieren a videojuegos realistas? ¿Cómo sería un género así? Yo tengo sería fome, o sea, no sé si era de fome. Pero no, o sea, pienso, por ejemplo, que cómo marcar, sí es posible, pero a ver, toma una novela realista, ayúdenme, algo de no sé, alguna de las novelas de Jaime Bailey, si convertirla a videojuego. Claro, como un videojuego bastante poco atractivo. O sea, yo creo que un buen guionista de juegos puede llegar a ser algo muy interesante con una idea realista donde juguemos, donde no sé, el problema sea absolutamente real, donde tienes una familia donde a lo mejor hay situaciones de abuso, donde realmente hay una opresión de algún tipo en el sur de los Estados Unidos, y puedo generar una historia realista bien interesante, pero solo digo que en realidad estamos hablando de que los géneros tienen mucho más ventaja para expresar ideas. La plataforma online es mucho más amigable con ideas ultra imaginativas, ya sea en el ámbito de la fantasía, la ciencia ficción o el terror. No, me desdigo. Sí, yo creo que ya pensé en Hemingway, Adiós a la arma. Sí, puede ser una buena historia de videojuego basado en la historia de este soldado que se pasea por los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, termina herido y en un hospital y se enamora. Sí, puede ser. ¿Ya? No, yo lo que iba a hablar lo que iba a comentar de Anacleto. Dale, Rodrigo, antes que empiece Jesús, ya. Sí. De Anacleto es que la buena idea, lo interesante, por ejemplo, que la Science Fiction Writers of America, la SFWA, que agrupa a los escritores de ciencia ficción de Estados Unidos, hace unos pocos años, 3, 4 años, incorporó dentro de su orden, de su cofradía, a escritores, específicamente escritores de guión de ciencia ficción para videojuegos, lo que significa que ya el género entiende que somos parte, que el escritor, quien escribe ciencia ficción para videojuegos ya es parte del grupo, es parte de la gran familia y eso. Ya, ahora Jesús, dime. Mira, cuando se habla de ciencia, o sea, de juegos como realista, de ciencia ficción por lo menos, yo creo que es súper sencillo. Tengo un amigo que juega este simulador, creo que se llama simulador, de aeroplano. Es súper simple. El tipo tiene un simulador súper bueno, se mete y vuela. De hecho, el compadre nos preguntó, cabros, ¿por dónde quieren que volvamos? Y yo le dije, weón, pasa por mi casa. Y el compadre pasó con el avión por donde yo vivo. Claramente el mapa no es el mapa más hermoso del mundo, pero es lo que pilló por Google Maps el simulador. Y simpático. Ahora, no se ve muy bien porque, bueno, somos un país al culo del mundo. Pero, por ejemplo, se fue a volar al Gran Cañón y el nivel de detalle del vuelo que hizo sobre el Gran Cañón, amigo Gary, es increíble. Entonces, ahora es sencillo. Toma este mismo formato y piensa que tienes que llegar a la Luna. Eres un astronauta y tienes que llegar a la Luna. Ahí tienes un videojuego de ciencia ficción totalmente realista. Tú tienes que lograr que tu transbordador no estalle en el proceso, como ha sucedido un montón de veces, y pisar la Luna. Algo que puede sonar muy sencillo, pero lógralo de manera muy realista, ahí en un simulador. A mí me parece maravilloso. La tecnología que tenemos hoy en día para ponerte una pixel, poder plasmar, tienes un montón de cosas. Pensar que la ciencia ficción y los juegos no pueden ser realistas es limitarse un montón. Pero no, es que yo creo que tenemos una diferencia de concepto de realismo, Jesús, creo que estamos hablando, o sea, está bien. Tú estás hablando de realismo en el sentido de que sea coherente con las leyes físicas, históricas. Yo estoy hablando de realismo desde la perspectiva de la literatura realista. Es decir, es un poco distinto. Sí. Francisco. Hablando de esto, de juegos con ciencia ficción, no sé si conocen este juego, Dawn City, que deriva de un libro que es Oberon Station. Lo que han hecho es que el libro de Oberon Station es un libro que da como el preludio, el inicio, y salta el universo eventualmente cuando termina toda la introducción, todo el tema del libro, toda la introducción al mundo y la lógica de la ciencia ficción de este mundo de Oberon Station, continúa la historia en este juego, que es Dawn City.
Y en este juego de Dome City, el que ha sido primero lector y ahora jugador, empieza a tomar una serie de decisiones que incluso hasta de construcción de maquinaria, en las cuales solamente podría hacerlo adecuadamente bien si se ha leído el libro previamente, si entiende el funcionamiento y la lógica del mundo. Entonces, a mí este ejemplo me agrada mucho porque es una fusión realmente de la experiencia del que aprecia la historia, que no puede apreciarla completamente si solamente juega el juego o si solamente lee el libro. Yo empecé con el juego, la verdad, y no lo entendí para nada hasta que un amigo me pasó el libro. Y ahí es otra experiencia totalmente diferente, pero que además está aprovechando desde la integración de la tecnología, justamente videojuego-libro. Y totalmente aconsejable. Perdón, ¿cuál era el libro? ¿Cuál era el libro se llama Oberon Station. Ah, ya, es que me parece que es muy parecido a lo que pasa con Metro 2033. Que este juego que también se basa en un libro, pero que en realidad pasa lo mismo en el fondo. Si, en el fondo tenés que usar los dos productos para realmente entender todo el conjunto. Sí. Aquí tenemos algunas notas, Terrence, para que vayas leyendo. A ver, aquí Anacleto también nos da un ejemplo de otro juego llamado Dear Esther, querida Esther, que es un simulador de caminata, que se cuenta como novela epistolar. Sí. Y hay una más arribita, también del mismo. Dice, no, existe, se llama claro. Walking, simulador, aunque hay debates si cuentan como videojuegos. También están los Graphic Adventures, que no es sí, por eso, y tal como decía Holly Godoy, también dice que se refiere a los juegos realistas como juegos de simulación. Pero mientras hablaban eso, se me venía a la mente, no sé, pues el juego de Sims, que no podemos decir que es un juego realista, pero el objetivo tu objetivo es ver que las familias prosperen, tengan familia, dicho que la gente prospere, tenga trabajo, tenga familia. Claro, y llega un punto en que te aburres y empiezas a destruirlo todo. Y eso he visto mucha gente que termina reflexionando acerca de ese nivel como de ese nivel tan raro que tienes de poder sobre las criaturas del juego. A lo mejor el realismo dentro de los videojuegos te indica tal como dices, como para compartir una experiencia real, es decir, al chico que juegue un simulador tal como dicen acá, el tipo que juegue un simulador de vuelo que represente el viaje a la luna, ese chico nunca más va a olvidar cuando le pregunten acerca del viaje a la luna, porque va a tener una experiencia, aunque sea virtual, pero va a tener una experiencia de decir, oh sí, fue así. Sí. En este minuto también Anacleto nos dice, igual hay que acotar que juegos de sci-fi como tal, hay pocos, casi todos son sci-fi fantasy. Exacto. Sí, aquí también nos está acotando, necesito, Juan Luis Godoy. Sí, hay que tener en cuenta que muchos juegos, por no decir todos, no solo pertenecen a un solo género. Están los juegos japoneses que su historia continúan en animes o en novelas gráficas. Bueno, lo que estamos diciendo, los juegos, la literatura, el anime, todo se va mezclando. Es decir, las personas que se dediquen a escribir de ahora en adelante ya tienen que pensar en algo más que una sola área. Sí, eso estaba pensando en este minuto. Si nosotros miramos de repente los japoneses en la manera que ellos trabajan y hacen las cosas, ellos los tipos sacan al unísono, sacan libros, sacan cómics, sacan serie animada, sacan películas, ya sea animada o en imagen real, todo de un mismo personaje. Cosa que el pionero de todo esto fue Edgar Rice Burroughs, en Tarzán, que al tipo nunca le creyeron cuando él propuso esta idea de crear un personaje multiplataforma, que era Tarzán, que pudiera estar en cine, que pudiera estar en cómic, que pudiera estar en libros, en series de televisión. Pensaron que el tipo era raro, que su idea era loca y que no iba a llegar a ninguna parte, pero le funcionó. Y los japoneses, no podemos decir que le copiaron la idea, pero tienen la misma tendencia de crear un producto multiplataforma. ¿Ustedes creen
¿Que sería posible eso hacerlo en Chile o en Latinoamérica en general? Yo creo ¿Qué dice? Perdón, Sí. yo creo que el tema de hacer algo multiplataforma no es realmente un problema de gusto, de ganas, es un tema, creo yo, por lo menos en nuestro país, de financiamiento. O sea, el solo hecho de hacer un videojuego, incluso si es muy sencillo en teoría, visualmente, con hecho y cosas por el estilo, requiere de bastante tiempo y el tiempo, lamentablemente, a veces requiere o implica dinero, o implica cómo mantenerse vivo. Entonces, hacer algo multiplataformas no creo que sea un problema el que se pueda hacer. Yo creo que el problema está de repente en los recursos limitados que tenemos para hacerlo. Yo creo que vamos por ahí. No sé, tengo la necesidad de hacer una pregunta que yo sé que no debería hacer, pero Hágala. es un meme que me han mandado tanto últimamente, ahora que lo mencionas, y como que me llega a la mente, esto como de que Tarzán era casto antes de que llegara Jane o no. Es una pregunta muy... Habría que preguntarle a Chita. Sí. Hay varias preguntas. Dice, ¿si alguna vez comió carne humana antes de conocer a los humanos? Antes de conocer a los humanos. Bueno, esa pregunta es mejor todavía, creo yo. Creo que es una mejor pregunta incluso. Sí. Pero eso, uno lo creo cree. que la forma depende netamente como presupuesto, o como dicen, es que esa expresión de no, es que hay que tener ganas nomás, sí, hay que tener ganas, pero también hay que comer algo para poder tener ganas. O sea, sí, pero es que las ganas también van acompañadas del esfuerzo que le vas a poner. En este sentido, no solamente hay que poner el corazón, hay que poner el billete y hay que poner el tiempo. O sea. Bueno, pero fíjate que a mí me agrada, me sorprende agradablemente la cantidad de proyectos de ciencia ficción, fantasía o terror que han ganado fondos del libro. Y quizá ahí está la posibilidad, digamos, de presentar un proyecto de fondo del libro a algún autor cuya propuesta sea precisamente la multiplataforma. No creo haber, de hecho, lo que yo he visto, no he visto eso, pero yo creo que podría llamar la atención del jurado. Y son buenas plata, o sea, por ahí uno pide lo que se supone que puede valer ese proyecto, ¿no? No, por último, que te dé la impresión. Por último, uno siempre se la juega por último por conseguir el dinero para la pura impresión. Y de repente el resto te lo echa al bolsillo. O sea, los gastos de trabajo. Porque tú estás presentando un proyecto que solo incluye el formato libro. Pero si yo presento un proyecto que incluye inmediatamente los 3 formatos, obviamente que voy a tener que necesitar un poco más de dinero y bueno, presentar más documentos. Pero tengo que ir al jurado que verlo. Es que tú a fondar, repite, por favor, Jesús, que no se te entendió. Tú a fondar posturas a lo que existe. Si tú quieres hacer algo multiplataforma, que puede ser muy buena idea, no existe ese tipo de postulación, entonces no está dentro de lo que tú puedes optar económicamente a recibir. Ahora, si tú, por ejemplo, haces una parte y dices, ya, el próximo año voy a hacer la siguiente parte multiplataforma, que también uno podría pensar que es una opción, tampoco es una opción, porque Fondar no te permite hacer ese tipo de cosas. Cualquier obra presentada a Fondar tiene que ser una obra completamente inédita, y aunque sea tu propia obra que estás adaptando para otro formato, quedas fuera, automáticamente fuera, porque a mí me pasó, nosotros hicimos hace muchos años trabajo en un guión basado en unas cuentas, pues en términos prácticos el tema del guión, ilustración, todo lo demás que yo hice era inédito. Bueno, ilustración de ilustrador. Y cuando fuimos, ellos quedaron así como, no, es que no es inédito, porque existen los cuentos. Dije, sí, pero todo lo demás es inédito. Ah, entonces no se puede igual, porque cae dentro de un problema en el que esto se va a dejar. Entonces, por mucho que sea una buena idea, Fondar no te permite ese tipo de cosas. O sea, presentar un proyecto artístico a otro tipo de fondos, tal vez puede llegar a funcionar, pero tendrías que comprar un muy buen tipo de fondo y, de nuevo, un muy buen tipo de presupuesto. Porque si tú tienes un presupuesto, o sea, un proyecto de 3 plataformas distintas y te van a pasar $1 millón para 20 personas dentro del proyecto, 5 personas dentro del proyecto, ¿qué haces con $1 millón? Nada. O sea, ¿cuánto sobrevivís con $1 millón entre 5 personas para hacer un proyecto que va a requerir todo tu tiempo y espacio? Entonces, es complicado. O sea, yo decía, las ganas pueden existir, pero el tema de fondo y presupuesto en Chile es súper limitado. Es bien... Mira, hablando de lo que tú estás hablando ahora, quiero hablar de siempre poner el ejemplo, que para mí es sumamente valioso porque puede
puede crear tendencia, que es un autor chileno que se llama Sergio Cortés, que él tiene un grupo o una cantidad de fanáticos lo bastante fuerte, pero él escribe ficción, pero no ciencia ficción. Él tiene una novela que se llama Uber Driver, que es básicamente la historia de un conductor de Uber que se mete en un montón de problemas durante la noche. Él quedó segundo con el concurso del Consejo Nacional de Televisión. En ese momento él decidió que nunca más iba a postular a ningún fondo concursable y tiró su proyecto a una plataforma de financiamiento por fanáticos. El tipo en este momento lleva reunido como 60 o 80 millones de pesos, solamente con donaciones. Entonces, ahí tiene varias cosas a su favor. Primero, que tiene una cantidad de fanáticos bastante fuerte, que el tipo ya se la están jugando por él, que ya ha juntado dinero para hacer publicidad, ya sea hacer el tráiler de la película. Entonces, yo creo que para lograr las cosas que nos propongamos acá en nuestra realidad, tenemos que empezar a buscar otras maneras, ¿no? Sí. Nada más. Sí. A ver, acá nos está diciendo, lee acá este TR, por favor, de José Luis Godoy, que lo estoy poniendo en este minuto. ¿Cuánto texto, hombre, por Dios? José Luis dice, yo creo que se puede hacer un proyecto multiplataforma. El problema en Chile, y creo que en Latinoamérica, aquí nos podrán corregir si eso es verdad, en Latinoamérica existe un menosprecio del arte no tradicional, ya sea la animación, los videojuegos. Acá en Chile no le llamamos ilustración, no le llamamos dibujo animado, sino que le llamamos monitos animados. No está la cultura que la animación y los videojuegos son un género enfocado no solo a un público infantil. Y por eso mismo no genera el interés, no existe un financiamiento. Sí, no, bueno. Francisco, ¿en Bolivia existen algunos fondos de cultura que ayuden a los autores, ya sea consagrados y los jóvenes, a salir adelante? Existen fondos culturales, existen fondos concursables. Había uno muy importante hasta el año pasado, que era el proyecto Intervenciones Urbanas. Ahora hay en la ciudad donde yo tengo, hay otros fondos, pero existe exactamente el mismo problema que contaban anteriormente. No hay la visión de que se puedan hacer proyectos multiplataforma aquí en Bolivia, porque primero, una vez que se hace, digamos, el libro, ya no es inédito, como explicaron hace un rato, y por tanto ya no permiten que vaya adelante. Y hay un segundo asunto que yo estoy muy de acuerdo con el comentario que escribían ahora, y es que hay una falta total de visión hacia no solo nuevos géneros. La ciencia ficción ha golpeado un montón en Bolivia, pero los jurados de estos concursos siguen pensando en costumbrismo y punto. Y además, que si yo le digo voy a lanzar mi programa y se va a volver luego un juego de computadora y qué sé yo, y va a seguirlo por el cómic y intento hacer todo un metaverso, entonces van a decir, no, primero no hay dinero, segundo no entiendo lo que quieres, y tercero, como no es algo que lo entiende el burócrata que está sentado en el escritorio, entonces pues, cree que no lo va a entender el lector o el chango que está en la calle, que está esperando esto, pero que el burócrata que no está en otra realidad no le va a dar el pie a este proyecto. Y eso lastimosamente pasa en Bolivia. Sí. Bueno, parece que no solo pasa por allá. Chicos, por acá, ¿qué me comentan? A ver, si nosotros vamos a ver, antes para ir cerrando esta parte de la multiplataforma, por ejemplo, Yamila Huerta se la está jugando con su editorial de manera muy personal, ya sacó su novela El mendigo de Carnaf, y también sacó El Trovador, que es un spin-off en cómic, que ahora se está haciendo la segunda parte, de su propia novela. También ha sido muy difícil
la venta de los productos porque es como para un nicho muy específico, que es los que les gustan las historias medievales o de fantasía heroica, y tiene que ir a ciertos puntos para tratar de venderlo gota a gota, y de esa manera le da resultado. Porque también existe acá que las librerías y los distribuidores se llevan el feroz mordisco por distribuirte un libro que te has desangrado tratando de sacarlo adelante, pagándolo directamente también con el dinero de tu bolsillo, y ellos por lo general se llevan, como les digo, la mascada del dragón, que siempre están pidiendo un monto más o menos alto para que les quede a ellos por la distribución. Eso es una cosa que sucede. Por eso me da la impresión que muchas de las ferias que existen actualmente de libros son los propios autores que están vendiendo, o las pequeñas editoriales están vendiendo directamente el producto a que ir directamente a la librería específica. No sé cómo sucede esto por allá, Francisco. Yo pertenezco a una sociedad que se llama Escribo, que es una sociedad de gestión colectiva, donde ocurre esto, ¿no? Muchos de los autores de ciencia ficción que hay dentro de esto, y en general todos los autores de la sociedad, hemos tenido que irnos a la auto-todo, ¿no? Tenemos que, hay ferias de libro, es el autor el que está con el libro ofreciéndole al público directamente. Hay un encuentro con estudiantes de colegios, que es el autor el que le va a ofrecer a los estudiantes de colegio el libro, y de modo que está muy concatenado con lo que decía hace un rato. Es muy difícil, lastimosamente en Bolivia, y de nuevo, repito, aunque la ciencia ficción es algo que ha pegado y que está pegando con fuerza entre los lectores, es muy difícil que una editorial también se la juegue por ti, en Bolivia al menos. Tenemos muchas editoriales, pero muy pequeñas. En general, la industria editorial boliviana no es grande. Y eso hace que el autor de ciencia ficción, el autor también de fantasía, el autor de géneros no tradicionales, tenga que bancársela solo y lanzarse sola en el mercado interno. Interesante, interesante. ¿Y qué podemos decir por estas latitudes, chicos? ¿Parto yo? Sí. Bueno, tenemos distintas realidades, yo diría. Tenemos un grupo que es como lo que tú describes, ¿no es cierto? Que están prácticamente solos, digamos, tratando de vender sus productos en feria. Un peldañito, pero un peldañito muy chiquitito por encima de eso, algunas editoriales independientes como Puerto Escape, Áurea, Chilenia, etcétera, que están ahí, que por lo menos le dan al autor el autor forma parte de un equipo y por lo tanto no está tan solito. Pero también son editoriales que se la juegan mucho por llegar a las ferias, ¿no es cierto? Y mover a sus autores donde puedan y como puedan. Y por supuesto tenemos 2 o 3 autores, no más que eso, ¿no es cierto?, que han logrado entrar en las puertas, entrar dentro de las grandes editoriales, que son muy poquitos, ¿no es cierto?, pero bueno, ahí están, que el caso de Penguin y de Planeta, ¿no? Pero ahora, creo, y esta es mi postura personal y muy debatible, por supuesto, pero creo que la ciencia ficción en particular, desde el modelo norteamericano o anglosajón, tiene un camino demasiado bien trazado, el camino del pretendiente escritor de ciencia ficción, según el estándar norteamericano, es muy claro, ¿no es cierto? Si uno lee las crónicas de Isaac Asimov, y uno lee como parten todos los grandes, el 99% de los escritores de ciencia ficción anglosajones, todos parten más o menos igual, publicando en cuento, en revista, ¿ya? Y creo que ese peldaño aquí en Latinoamérica lo tenemos muy, muy desprovisto. Yo creo que un escritor, en ese sentido, es tradicionalista.
creo que un escritor de ciencia ficción primero debe foguearse en las barracas del cuento y en las barracas de las revistas o de los portales, donde según lo que haya, en la medida que se va haciendo un nombre y de algún prestigio en el sentido de, en esa línea, ir avanzando hacia la novela. Es mi postura personal, cada cual sigue su camino. Pero en ese sentido quiero decir que la ciencia ficción ha mostrado por mucho tiempo ese camino. Si hoy día uno va, ¿dónde partió Chiang? ¿Dónde partió Nancy Creo? ¿Dónde partió Neil Stephenson? Uno va a encontrar que la gran mayoría de esos nombres que hoy día son importantes de la ciencia ficción partieron escribiendo cuentos en pequeñas revistas. Y creo que eso es algo que como Latinoamérica, como ciencia ficción latinoamericana, tenemos que reforzar, alimentar a nuestras revistas, alimentar a nuestros portales con nuestros productos. Eso favorece la comunidad y al mismo tiempo nos da a nosotros un espacio para foguearnos, para mejorar, para aceptar una crítica constructiva, sin el gran costo de haber creado una tremenda novela, para encontrarnos que la novela tiene un montón de errores y que la crítica la destruye, etc. Sí. Acá José Hernández nos está mandando una pregunta para todos, la cual dice así. Una pregunta para el grupo. ¿Creen que Varatic pudiera hacer lo mismo que hizo con Historias Secretas de Chile, pero con una obra de ciencia ficción? Bueno, Varatic empezó con Karma Police, que es básicamente una novela de ciencia ficción, si no me equivoco. O sea, primero quiero saber... novela gráfica. No hizo Varatic con Historias Secretas, la verdad. Primero que todo. No, pero independiente de los gustos personales acá, ¿cachai? Sino que... La primera tiene que preguntar a Jorge, ¿no? Pero... ¿A qué se refiere con eso? No entiendo la pregunta. Sí. A ver, volvamos a leerla. Dice, ¿creen que Varatic pudiera hacer lo mismo que hizo con Historias Secretas de Chile, pero con una obra de ciencia ficción? O sea, si no equivoco... Una miniserie para televisión, dice tú, una cosa así. O sea, primero, vender 100.000 ejemplares de una novela de ciencia ficción en Chile, no. Eso no lo va a hacer. Nadie lo hace. O sea, ya, por ahí vamos entonces. Sí. Creo yo. Ahora, pasarlo a un formato televisivo, por la misma razón creo que es poco probable, porque no creo que un canal de televisión abierto se interese por historias de ciencia ficción. Bueno, puede estar equivocado. Ahí ya depende del productor, a lo mejor alguno se interesa, pero en principio lo veo mucho más difícil que ofrecer un producto como el que ofreció Historia de Chile. Ahora, de nuevo, es Jorge el que tendría que responder a esa pregunta. Sí. Bueno, se han hecho algunos esfuerzos dentro del género fantástico, llevarlo a la televisión nacional. Hemos visto el Conde Brolock, o Bodrio, que tendría que ser verdadero nombre, sobre vampiros. Teníamos Feroz, que de Feroz tenía el puro nombre. Mishima, que parece que era como lo más interesante que hemos visto. Pero el Gen Mishima se ha hecho más interesante por su fama. Yo creo que el Gen Mishima se ha hecho más interesante por su fama que por lo que realmente la gente la vio. Es decir, y no es chiste, sí. Yo, bueno, feliz buscando el horario en el que fuera para poder verla y me encantaba. Esto, tardé años en poder ver el capítulo final hasta que lo logré. Y creo que es una serie bastante buena, sencilla, que claro, o sea, habría mucho que pulirle, ya hay un montón de indicios que se le pueden hacer, pero para todo lo que tiene la televisión chilena, el Gen Mishima igual cumplió con muchas metas o expectativas que no se pensó que se podían hacer. Entonces, si hablamos de televisar una serie de libros que fue lo que dijeron que parece que se hizo sobre la Historia Secreta de Chile, yo creo que sí se puede, siempre y cuando esté dentro de ciertos márgenes como tratables para la ciencia ficción que estamos hablando. O sea, si vamos a hablar de ciencia ficción, space opera, ya creo que sería un poco más difícil. Pero si hablamos de, no sé, de un cyberpunk que es mucho más sencillo, mucho más normal a lo que tenemos hoy en día, creo que sería súper posible. O sea, se ve, se siente y a mí me encantaría verlo, no sé. Sí. Pero a ver, sí. Aquí aclara el punto José, dice, me refiero a que el mismo impacto de ventas, pero sea con una obra de ciencia ficción. No hay mercado. No hay mercado, o sea, no vamos, la ciencia ficción nunca va a vender en Chile 100.000 ejemplares. No, o sea, ni que fuera de Isaac Asimov, o sea, no.
Bueno, no lo hizo en su tiempo, ¿cómo se llama? Se olvidaron de este escritor chileno, Hugo Correa, justamente no lo hizo Hugo Correa, lo va a hacer para ti. Y no es algo que sea bueno o malo, es la realidad. La ciencia ficción, para bien o para mal, es un nicho. Listo. Punto, sí. Aquí tenemos varias otras preguntas. A ver, dice, bueno, no arranquemos mucho. Pseudo Anacleto está diciendo por acá. A ver, dice, igual en ese estigma del perdón, la palabra mierda que dicen, si es de Latinoamérica es malo o es plagio. Justamente. Eso también es uno de los... A ver, y acá nos está diciendo José Luis Godoy. Ahí lo tengo. José Luis Godoy dice que los fondos culturales, si no tienes un pituto, si no tienes a alguien adentro, si la obra no es educativa, si no es de pueblo originario, si es animación y no es infantil. Hay muchos que tratan de participar con sus obras. Ay, se me movió el mensaje. Aquí está. Con sus obras en concursos extranjeros. Es decir, sí, ahí tengo que concederle que a veces hay obras de chilenos que tienen mucho más atención en el extranjero que acá. Sí. Y yo creo que ese es un poco el objetivo de LDP, que los chicos miren más hacia afuera que acá. Sí. Justamente, si nosotros nos enfocamos más afuera que en Chile. Sí. Lo mismo en Bolivia. Lo mismo pasa en Bolivia. ¿Sí? Lo mismo pasa en Bolivia. O sea, llegan a ver obras de bolivianos que salen incluso a Europa y tienen más interés y más visión que las autoridades o que los mercados bolivianos, lastimosamente. Ocurre exactamente igual. Sí. Aquí Pseudo Anacleto también nos está diciendo, opinión personal, dice, no es solo ver cómo fracasó su guerra interior y cómo lo criticaron por salirse de la historia ficción. Oye, sí, o sea, sí, claro, esa guerra interior es una colección de cuentos de Jorge, ¿no? De Baradí. Claro, sí. Eso es lo otro, sobre que a la hora de uno puede ser más valorada en el exterior, bueno, pero oye, para un escritor de ciencia ficción que no es famoso, yo les digo, compadre, es que en realidad es lo que usted tiene que hacer. Arriésguese, trate de cruzar el charco y publicar fuera. Ya ni siquiera es que te valoren, no es un tema de que te valoren afuera, es que en realidad uno debiera, si aquí el mercado es muy pequeño, y te paga, y si te llega a pagar, te paga muy poco. Y disculpen que sea tan pragmático, pero si uno cree que tiene un buen producto, yo trataría primero de ponerlo en el extranjero y después ponerlo aquí en mi país. Lo siento, pero es una cosa pragmática, yo también tengo que comer, ¿cachai? Entonces en el fondo voy a privilegiar mercados donde me paguen, ¿ya? Y como consecuencia de eso, evidentemente, uno es más conocido probablemente afuera que en Chile, pero, y no lo digo por mí, he publicado afuera y 2 o 3 tíos me conocen, que yo sea muy famoso afuera tampoco, pero ciertamente mi literatura se conoce un poquito más afuera que adentro, creo yo, ¿ya? Pero yo lo que diría, ¿saben? Es lo que hay que hacer, hay que internacionalizarse. Bueno, cada uno sigue su camino. Si alguien quiere decir, yo voy a escribir para Chile y para los chilenos, está bien, cada uno elige su camino. Pero para los que no tienen una visión muy dogmática al respecto, yo diría, compadre, ¿por qué no se arriesga a lanzar algo a otros países? Si usted no maneja el inglés, trate en España, trate en Argentina, ¿por qué no? Y si manejáis el inglés, mejor todavía, porque te puedes tirar a Estados Unidos, Inglaterra, lo que sea. El futuro está afuera, sí. Pero bueno, acá también nos están haciendo otras preguntas por ahí. Por ejemplo, nos está diciendo José Luis si que en algún otro capítulo hablarán de animación y series de televisión. Por supuesto, Juan Luis, pero eso lo hacemos los días jueves en LDP Magazine en vivo. Así que estate pendiente de la programación que vamos a tener en nuestra parrilla programática. Ahora estamos con parrilla programática, cabros. ¿Qué les parece? Estamos mucho más grandes. Ahora estamos con 4 programas al hilo, así que más conversatorio. Así que ni dormimos. Así que... Se nos viene programa nuevo también los días martes. Este martes empezamos con otro.
Así es. Y para comentarles también, ya se nos viene el especial Cyberpunk de LDP Magazine Online, nuestra revista que ustedes podrán leer directamente en nuestro sitio www.ldpmagazine.cl. Si todo está bien, estará el miércoles ya afuera. Y diciendo lo que estaba comentando en este minuto Terrence, a ver, les voy a mostrar para que lo tengan presente. A ver, ahí está. ¿Qué tienes? Espérate, es que está medio lenta este computador, no sé si en la web o algo está pasando, pero abrir una imagen se transforma prácticamente en un caos, así que si quieren canten y bailen, no, ahí está, por mientras ya la voy a compartir con ustedes, espérense un poco, ventana, ahí está, ya, para que puedan ver directamente que esto es lo que se nos viene estreno este 27 de octubre a las 22 horas, donde ustedes podrán ver directamente, a ver, ahí está. Esto es Blue Book 5, estreno 27 de octubre a 22 horas por esta misma frecuencia que es LDP Magazine, con nuestra fanpage y nuestros grupos, y también lo compartimos a los restos de amigos de la web. Así que esa es una de las cosas que ya se nos vienen. Así que estén atentos. Pero bueno, ya, sigamos con lo que estamos conversando, chicos. Así que quiero discrepar con Rodrigo, como corresponde. Dele, esa es la gracia. Que si no discrepo con Rodrigo, entonces la charla no pasó. Ya. Pero hay un tema que a mí me molesta, suena mucho, constantemente, y a mí me molesta bastante, que es esta expresión que dicen que en Chile no existe mercado para la ciencia ficción o para otras cosas. De hecho, justamente ahí en los comentarios alguien también le hizo eco este comentario. A mí me gusta mucho, personalmente, porque, bueno, desde muy chico trabajé en muchas ferias, entonces tengo mucha costumbre de trabajar en ferias. Me gusta mucho ir a las ferias, los libros, hablar con el público. Yo, por ejemplo, cuando vendo el libro, porque a mí me gusta vender mi propio libro, yo nunca le digo a las personas que yo soy el autor. Yo finalmente, cuando ellos quieren comprarlo, porque ellos quieren comprarlo, les digo, oye, te lo puedo firmar. O a veces les digo, oye, el autor anda por acá y te puede firmar el libro. Pero yo no suelo decirle, oye, soy el autor, porque si ellos quieren comprar ciencia ficción, es porque ellos quieren comprar ciencia ficción, no porque yo los estoy obligando, ni porque ven un bonito libro para poder tener una buena firma, para poder tener un estante, porque eso también se da mucho. Hay muchos autores que es su forma, no la critico, a mí no me gusta, pero es su forma, que se sientan, ponen el libro, el autor está firmando, se sientan ahí, firman el libro y chao. Está bien, pero en lo personal, siento que las personas tienen que desear querer leer el libro. ¿Por qué? En mi caso, porque hacer ciencia ficción, lo que estoy haciendo aquí es el Rifepunk, que es un género tan raro, y mis libros ser en especial tan raros. Yo siempre digo a las personas, puede que el libro te guste o no, que sea bueno, no, eso es súper cosa tuya, pero es algo distinto, y seguramente no vaya a leer algo tan raro y distinto aquí en esta feria que está lleno de Harry Potter, porque en todas las ferias venden todas las versiones de Harry Potter. Y la verdad es que la primera edición se agotó bastante rápido. La segunda edición quedaron muy pocos ejemplares, y fue porque la segunda edición se encontró en un año súper complicado, un año en el que hubo muchas protestas justo en la época de la feria, hubo como 2 o 3 ferias que se pudieron hacer entre la de La Serena, y después las demás ferias se suspendieron por el COVID. Entonces yo me quedé con muy pocos ejemplares, deben quedar unos 20 ejemplares de la segunda edición del tomo 1. Entonces, decir que no existe un mercado, creo que es un poco, no sé, ¿a qué estamos apuntando? ¿No existe un mercado porque está en una librería? ¿Cuántas personas realmente van a una librería a comprar un libro? O sea, es muy rico ir a una librería a comprar un libro, pero el gran grueso de libros lo saben los libreros, lo saben los editores, lo saben los escritores, se venden en las ferias los libros. Entonces, si tú como escritor, si tú como productor de ciencia ficción no estás ahí en el campo de batalla vendiendo un libro y sabiendo qué es lo que compra la gente, creo que hablar de mercado es un poquito, no sé, soberbio. ¿Qué crees que te diga? ¿Cachai? Entonces, yo sí creo que hay mercado para la ciencia ficción, porque hay muchos autores de ciencia ficción hoy en día que yo los veo en las ferias y sí los veo vendiendo montones. Conozco varios, algunos son cercanos, amigos, algunos son conocidos, entonces sí sé que hay un mercado, pero el tema del mercado es ¿a dónde vais? Yo te voy a decir, o sea, te admiro mucho por estar ahí en la línea de la venta, pero o sea, vamos, los números reales, o sea, aquí nadie te va a dar un adelanto
o te va a pagar en blanco un trabajo, ¿ya? Cuando tú mandas un cuento para afuera, te lo pagan y después se vende. Y te lo pagaron nomás, pues ya sabrás si se vende o no. Y si vamos, ya, entonces lo que tú estás describiendo es un mercado aficionado, donde el autor tiene que estar en la línea tratando de vender sus propios libros. Lo que es admirable, Jesús, y yo no digo que no sea admirable y tremendamente valorable, pero la verdad que un mercado desarrollado no funciona así. Un mercado desarrollado, sí, el autor está, como tú dices, firma los libros, puede ir a una feria, pero el libro se está vendiendo por canales de distribución masivos, o quizás no tan masivos, pero profesionales, ¿ya? Yo no digo con esto, no quiero decir que tú no seas profesional, tú soy un profesional de las letras, pero ¿quién te falta? Te falta el profesional de la edición, te falta el profesional de la distribución, te falta el profesional de la publicidad, del marketing, ¿cachai? Pero es que ahí tú te vas a otro mercado o a otro modelo de mercado. ¿Cachai, no? Dime. Recién hablábamos de... Ay, se me olvidó, de Karma. Se me acaba de olvidar el nombre de ella. Entonces, ahí tenés una persona que dijo, yo podría tirar esto a un montón de cadenas de distribución. ¿Cuánto me van a quitar ellos con la cadena de distribución? Y yo podría decir, uy, soy súper profesional, mis libros están todas las librerías, pero ¿cuánto realmente de libros se están vendiendo? ¿Sabes cuántos libros tienen que estar en las librerías? Tienen que estar 3 copias de tu libro en la librería. Tienes que tener una cantidad de libros y si no se venden, te los mandan de vuelta. Y a veces esa mandada de vuelta ni siquiera realmente te llega porque se lo queda el distribuidor mismo. Entonces, ¿qué voy a preferir yo? ¿Pasarle 100 copias de mis libros, ¿cachai? A un distribuidor que posiblemente lo va a distribuir a duras penas porque ya... A ver, digamos. O agarro el libro y me voy... Tiene que ser tu editorial la que gestione eso. De partida no debería ser tú, debería ser tu editorial la que gestione eso. Yo entiendo que la realidad de las editoriales chilenas, no estoy en eso, pero obviamente en un mercado desarrollado, profesional, es la editorial la que gestiona las librerías. Hablando de un mercado profesional desarrollado y estamos en Chile. Pero es que eso es lo que te estoy diciendo. Este no es un mercado profesional, eso es lo que te dije. Obviamente por sus razones. Si yo no te estoy diciendo, yo no estoy negando los hechos como son. Pero si tú querís, esos son los hechos, yo no digo que sea bueno o malo. ¿Sí? Pero si la realidad que nos toca actualmente en Chile es una realidad de ese nivel de mercado, y te guste o no te guste, este es nuestro mercado. Si tú vas a hablar de un mercado profesional comparándolo con un mercado gringo, es imposible, si no tenéis margen. Es que tú me estás pidiendo la comparación, porque tú me estás diciendo, oye, este mercado chileno te puede, tú lo estás en el fondo diciendo que tú lo estás equiparando en el fondo, y no es equiparable para... Pero bueno, chicos, yo me estaba acordando, por ejemplo, ahora lo que están diciendo sobre los editores y todo el cuento, y que de repente queda ahí el material simplemente tirado porque los distribuidores no hacen su pega. Javier Ferrera me contaba que cuando él sacaba por entonces Bandido, antes que fuera Visual Ediciones como hoy en día, tiraba su revista Bandido y él dice que tenía que levantarse a las 6 de la mañana para ir directamente a la distribuidora, él mismo cortar con la cinta donde estaban amarradas sus propias revistas y convencer a los kiosqueros que se las llevaran para que las vendieran o las pusieran en exhibición en los kioscos. Porque el distribuidor simplemente le interesaba en ese minuto era cobrar la plata que era por distribuir el cuento. Pero no le interesaba realmente que distribuir la revista, la dejaba tirada en la bodega y no iba más allá. Y esta pega la tenía que hacer Javier y todos los que sacaban revistas por entonces para que se movieran dentro del mercado de los kioscos a nivel Santiago o algunos ya a nivel país. Esa es una de las experiencias más vívidas que yo me acuerdo que se ha comentado en más de una ocasión en cada charla cuando se habla de cómic nacional por acá. Así que eso. No sé si por allá, Francisco, has tratado, o tu grupo, porque tú estás dentro de un grupo, de mirar hacia el extranjero y tratar de empezar a publicar por ese lado o cooperar directamente con algunas publicaciones de manera online. Sí, yo estoy intentando hacer crecer mis redes y transmitir y trabajar personalmente fuera de la frontera de Bolivia.
porque es importante y primordial salir de la frontera de Bolivia. El mercado boliviano es muy pequeño. El mercado boliviano no está bien organizado, como decían hace un rato. La experiencia es así de ridícula. Yo he vendido mis libros y lo hice a través de los distribuidores oficiales. Vendía máximo 30 libros al año, así de patético. Y cuando empezó a venderlo en ferias de libro por mi cuenta, o cuando hemos podido vender libros en ferias a través de esta asociación de escritores, pues hemos llegado a superar 500, 600 libros que se vendían en un año. Esto estamos viendo ahora, y a raíz de la pandemia, que las redes, internet y demás nos han permitido llegar hacia otros países, hacia otros espacios y tener la posibilidad de generar alianzas con otros grupos de escritores para hacer una especie de intercambio de textos cuando haya ferias de libro o cuando haya espacios en los cuales podamos vender. Evidentemente, páginas como Amazon y como otras también se están volviendo aliados porque la industria editorial en Bolivia es realmente pequeña y no hace lo que debería hacer. Uh-huh. ¿Creen ustedes que Amazon es una buena carta en este minuto para jugárselas como escritores? Esta es una pregunta para todos. A mi juicio, es una más y hay que saber manejarla como cualquier red. Puede ser muy buena, pero también puede ser un desastre. Uh-huh. Comparto su opinión. Completamente. Sí. ¿Rodrigo, lo mismo? Sí, un poco lo mismo al fondo, al final del día. Depende de cuáles son tus objetivos como escritor. En mi caso, voy a poner mi caso particular, yo me considero más un cuentista. Uh-huh. Y siempre me preguntaban por mi novela o qué novela tenía. Yo escribí una novela básicamente como para seguir abriéndome las puertas a mis cuentos. Entonces, en ese sentido, Amazon me fue extremadamente cómoda, porque cualquiera que pregunte, bueno, ¿y novela? Ahí hay una novela. Independiente, igual quiero mi novela, nadie, toda novela, todo cuento es un hijo, ¿no? No es hecha por cumplir nomás, sí. Lo hice con mucho cariño, por supuesto, pero al final del día el objetivo que tenía era el objetivo de hacerme millonario con esa novela. Uh-huh. De más. Sí. Aquí Diego Gómez López, si lo ve en pantalla, Terrence. Mira, Diego está del lado de Jesús diciendo que sí, que en Chile tenemos mercado. El amigo se refiere a Rodrigo, dice que Chile le gustaría que fuera como las ferias gringas, pero estamos a años luz de eso. El mercado existe, pero es un mercado de la chilena. Permítanme expresar mi opinión. No estamos hablando de mercado aquí, estamos hablando de público. O sea, Jesús se da cuenta que existe público, insiste interés por leer ciencia ficción chilena. Lo que no tenemos es mercado, y el mercado es la institucionalidad que te permita distribuir y ver y que la gente pueda leer tu novela sin que estés tú ahí, es decir, haciendo el trabajo del distribuidor, haciendo el trabajo de la editorial. Es decir. Sí, aquí Andrea también lo estoy marcando en este minuto en pantalla. Dice... La hace cortita. Los distribuidores en Chile son lo más nefasto que hay. Estoy de acuerdo. Y continúa. Dice también, creo que es más inteligente decidir no hacer negocios con esta gente, refiriéndose a los distribuidores. Pagarles es fomentar a que sigan con sus malas prácticas. Sí. Sin embargo, pseudo Anacleto Fernández, está más en la posición de Rodrigo, es decir, entiendo perfectamente a Rodrigo, tiene razón. Aunque sé si no esté bien no querer apoyar el mercado interno, porque si no crece, pero es obvio, entre crecer todos o de a poco, o crecer mucho y crecer solo. Personalmente creo que aquí estamos viendo dos partes del mismo problema, es decir, yo creo que es sumamente válido estar en contacto directo con tus lectores o tratar de mirar más afuera y tratar de trabajar como se trabaja afuera, como se trabaja en el exterior. Y cada uno tiene que buscarse el camino que más le acomoda, y creo que todos son válidos. Uh-huh. A ver, Amazon es una posibilidad, pero el tema de no tener la edición igual es complejo para vender cosas que editoriales jamás aceptarían.
Y Andrea Muñoz nos dice, hacer negocio es saber destinar tus recursos. En Chile no hay tiempo ni una red de confianza como para dárselas de profesional. Mira, un profesional es una persona que se dedica al trabajo, que le pagan por ello y lo hace lo mejor posible y le dedica el tiempo y el tiempo y su concentración. Yo quiero discrepar, quiero ajustar bien qué significa profesional en términos de la ciencia ficción, del mercado de la ciencia ficción. Y básicamente significa que te pagan, no significa que tú vivas de la ciencia ficción, significa que a ti se te paga de acuerdo a los estándares correspondientes, es decir, se te paga a priori, se te paga incluso con adelanto si es que es una novela o eres famoso. Y es así como funciona, tú firmas contratos y ese tipo de cosas. Yo sé que obvia, es evidente que la realidad chilena es distinta, y eso es lo que yo estoy diciendo, la realidad chilena es distinta, no es un mercado desarrollado, no es un mercado profesional. Ahora, que partí diciendo que cada cual sabe lo que tiene que hacer, ya cada cual sabe lo que tiene que hacer y lo que le gusta. Ahora, lo que sí para mí es claro es que las personas que parten esto, que parten y que desean ser escritores, para ellos es muy claro, muy evidente la manera chilena de hacer las cosas, y está bien, pero la manera de cómo aproximarse a los mercados internacionales es un poquito menos conocida, ¿ya? Es un camino un poquito menos transitado, y en ese sentido la invitación mía es decir, ¿saben qué? Está este otro camino que pueden tomar y que tiene sus pros y sus contras, por supuesto. Sí. Antes de seguir adelante, les voy a mostrar una primicia que acaba de llegar y pongan atención, por favor, que esto parte ahora. Dígame. A ver, se arrancó. Ahí vamos. No, vamos. Dale. Y lo vamos a repetir para que quede bien clarito lo que estamos viendo, chicos. ¿Está sin sonido en todo caso? Creo. Sí, es que aquí no se puede transmitir como sonido. Por eso tenés que compartirlo tú. Me voy cantando. Esta es la nueva novela en que está trabajando nuestro amigo Jesús Todemun. Así que, coméntanos un poquito de ella. Primero que todo, gracias a Germán. Germán Lamartine está trabajando los dos trailers, los ha hecho Germán Lamartine. Él edita bastante bien. Se demora generalmente, él edita muy bien, por si acaso. Los dos trailers son fragmentos muy pequeños de algo que sucede en la novela. De hecho, el primer trailer que se ve a la persona en Valparaíso es justamente, no voy a decir en qué parte está porque tal vez sea un spoiler, pero justamente mira hacia el puerto. Y es una de las gracias de Valparaíso que sucede justamente en el puerto de Valparaíso. Este segundo tráiler es una de las escenas también del libro, uno de los capítulos que yo en los que justamente están en un poco en el metro. De hecho, la gracia también es un poco que se escucha un poco más de terror. Y justamente ya es una escena más de terror, más de suspenso, mucho más preocupada. Entonces, es un poco lo que son estos trailers, son bien cortos. No sé si se puede sacar otro. Hay tiempo, pero la pandemia ha hecho muy difícil de poder hacer incluso estos dos. Así que no sé por qué tan después. En cuanto a la novela ya está casi lista, ya estamos en el proceso final.
De hecho, pensé que iba a tener aquí la novela, pero no. Correos de Chile, una vez más, ha hecho su gran truco y bueno. Soporte. Claro. Soporte el día. A mí me dijeron que me llegaba un libro un día martes, pero no me dijeron ni qué de mes ni de qué año, güey. Con eso te digo todo. Ya. Ay, bueno, es exactamente una cosa así. A mí me encantó. El libro se supone que llegó a Viña hace rato, pero no sé por qué de Viña lo desplazan a Valpo. Es una cosa hilarante. Pero entonces, bueno, lamentablemente no está aquí para mostrarlo, pero ya el libro está en la etapa final, ya el director de Biblioteca Chilena, para los que no sepan, los auditores, está encargado del tema ya de los lanzamientos, él es el que lo está viendo, él es el que está ahí, él es el hombre en ese estandarte. Yo voy viendo ya todo el proceso, ya estamos casi listos el último tráiler y ya esta semana la idea era presentar las nuevas sorpresas. Pero considerando que el domingo hay un plebiscito el día de mañana, hay una vocal de mesa, es un momento histórico en el que si gana uno, va a quedar el otro, va a quedar más aún. Sí. Sí. Que no estoy muy seguro si durante la semana vamos a poder hablar mucho de libros y ciencia ficción cuando va a estar medio complicado el panorama, así que bueno, vamos a ver qué pasa. De que se pueda mostrar este trailer ahora con el apoyo de la muchachada de LDP, que siempre aguantando con la gente y con la ciencia ficción, y hay un gran aporte. Así que, muchas gracias, espero que el libro sea de gusto, se viene súper bueno, es un libro más o menos corto, salieron 267 páginas, soy muy amante de la ciencia ficción, especial de Cyberpunk, así que estoy de Cyberpunk de manual, tiene muchos guiños, tiene muchas cosas, disfrutarse para tanto personas que solamente del género como personas que no saben nada del género. Así que es un libro que, más que nada, ya es más relajado, en diferencia de lo que he estado trabajando, es mucho más todo público, por decirlo de algún modo. Perfecto, así que eso. Ahí tenemos un par de, volviendo a la conversación, por favor, Terrence, Diego Gómez López dice. A ver, ¿qué dice Diego Gómez López? El mercado lo hacen las personas. No tiene sentido hablar de mercado sin personas. Creo que la pandemia lo ha dejado muy, muy claro. En Chile hay personas interesadas, por ende hay mercado. Pero el mercado es un híbrido a la chilena. Como todo. Así es. Creo que debemos siempre mirar al extranjero, la realidad chilena es una parte de la carencia material de mercado, así que de aquí el mercado sea otro, que responde a otra realidad. Y después, bueno, al seguir escuchando la conversación, dice, claro, si hablamos de ir al mercado internacional, todo lo que se ha dicho tiene mucha razón. Pero seguimos con lo mismo, estamos en Chile, la realidad es chilensis. Creo que todo lo que ha pasado estos últimos años es precisamente eso, ya cortarla con que, oye, estamos en Chile, asúmelo. No, compadre. Creo que aquí el trabajo es dejar de asumir de que las cosas se hacen de cierta manera. Los chicos llevan marchando y peleando durante meses, ¿no? Tratando de cambiar esa realidad chilena a la que supuestamente tenemos que estar acostumbrados y aceptarla como es. Sí. Acá dice también... Perdón, ¿qué más dice? Y.R. Salazar nos dice, Rodrigo demuestra desgraciadamente que esta es la realidad del mercado en sci-fi de Chile. Pero hay que seguir peleándola para que esto cambie, pugnando para que cambie. La organización entre los autores es clave y todas las visiones, son válidas. Todos tenemos un valor que entregar. Unos son más soñadores, otros son más aterrizados, más organizados. Otros son capaces de congregarnos para que el mercado crezca. La ciencia ficción en Latinoamérica tiene mucho que entregar al mundo. Eso es más o menos algunos de los tantos comentarios que hemos tenido durante este conversatorio que ha sido muy interesante. No sé cómo ustedes hasta el minuto han visto a estos chicos. Yo creo que es interesante cuando hay debate, porque en el fondo un poco son aburridos los paneles donde todo el mundo está de acuerdo y todo. Sí. Oh, sí.
Así que qué bueno haber aportado visiones, o que por lo menos frente a este tema, que es un tema muy mundano, podamos tener discusión y reflexión. Sí. Antes que vamos cerrando, les voy a compartir esto para que vayan viendo, que es efectivamente la portada de LDP Magazine Cyberpunk, que sale en los próximos días. No sé si les gusta, pero es un trabajo de nuestro amigo Waldo Retamala en la portada. Así por supuesto que les gusta. Míralo, sí. Todo azul, sí. Está espectacular. Sí, así que un saludo a Waldo, como siempre, que se hace su tiempo, dejar mitos y leyendas a un lado para decir, no tengo tiempo para hacer algo bueno, y siempre nos entregan cosas como esta. Así que gracias, Waldo Retamal. Francisco, palabras finales. En la pantalla, y bueno, está espectacular. ¿Sabes por qué está espectacular? Porque evoca mucho a estas imágenes de manual de Cyberpunk 2020, que son como muy sencillas, pero al mismo tiempo así como muy así como, miren, esto es muy futuro, pero es muy sencillo, así como la típica imagen de los modas. Muy así, bueno, está muy buena, es muy como Cyberpunk clásico de manual. A mí me encantó, Sí. Francisco, palabras finales. Bueno, yo creo que como hemos visto y que hemos charlado en este interesante conversatorio, la ciencia ficción en América Latina, en nuestros países, tiene un espacio, tiene un público, tiene un mecanismo interesante. Lo que falla, creí que era solo en Bolivia, ahora veo que no, es probablemente las cadenas tradicionales de distribución y la visión del Estado respecto a la lógica de la ciencia ficción. Entonces, creo que si bien hay las obras, tenemos que caminar como comunidad, como sociedad, como países latinos, para que se lo entienda como una forma de obra diferente, nueva, y que tenemos que volcar la mirada de entes estatales en esto. Entonces, parte del camino se ha caminado, falta todavía, pero creo que se puede lograr. Sí. Jesús, por tu parte. Yo creo que tenemos mucho camino que trabajar. Me gusta que se esté trabajando mucho también, me gustan todas las cosas, a mí me gusta todo lo que se está haciendo en cuanto a literatura en general y en cuanto a ciencia ficción. Como decía recién, a mí me encantan este tipo de instancias porque se genera debate, las personas también les llama atención, hay personas que lo ven ahora, yo sé que lo sé, porque LDP tiene todo su buena arrastre, sus buenas ganas, que 300 personas lo van a ver dentro de este fin de semana, 300 personas más, y así se va a ir subiendo. Y me gusta mucho porque van conociendo la perspectiva de diferentes puntos, de diferentes lugares, de lo que es la ciencia ficción, cómo se trabaja la ciencia ficción, y quiénes están dentro de las trincheras de la ciencia ficción, y las perspectivas que hay, tanto de las personas que hacen más cuentos como las personas que hacen más novelas. Son mundos que pueden ser muy distintos, pueden estar muy juntos, las cosas no tienen que estar a la par. Así que yo feliz de estar siempre aquí con ustedes, feliz de la invitación, ustedes para mí son secos, son geniales, así que no, encantadísimo, muchas gracias nuevamente por esta oportunidad, y ojalá seguir creciendo con la ciencia ficción, todos juntos todo el tiempo, y que el día de mañana tener un verdadero mercado profesional de ciencia ficción. Sí. Rodrigo, sí. ¿Algo más que agregar? Bueno, aprovechar la instancia para que quienes están viendo esto y que no sepan que Roberto y Jesús y quien les habla somos todos parte de una asociación que se llama la Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantasía de Chile y que reúne escritores, editores, académicos y aficionados, y que quería aprovechar la instancia de invitarlos a acercarse a la asociación, quizás ver nuestros recursos, nuestras plataformas, y bueno, si sienten el mayor interés, pasar a formar parte de nuestras filas. Así que ahí tendrían más debates entre quien les habla y Jesús, y muchos debates. Se discute harto y se reflexiona harto en nuestra asociación. Eso es lo bueno de esta asociación. Tenemos un mensaje final, Terren, por favor, si tú lo lees por ahí. Permíteme, dice. Diego Gómez. Bueno, Diego Gómez nos dice, en el tercer mundo vivimos en una constante realidad que supera la ficción. Claro que hay material para trabajar. Gracias por el conversatorio. Gracias a ti por mantenerte hasta estos minutos, estos segundos finales.
Así es. Ya amigos, así vamos cerrando y vamos a aprovechar la ocasión también, igual como lo está haciendo Rodrigo, para comentarles que este año ha sido muy difícil para todos nosotros, ha sido bastante complicado. Nos hemos atrasado con la periodicidad que siempre ha tenido LDP Magazine online, la revista. Nos hemos atrasado un poco. La gente está como media colapsada en este minuto tratando de sobrellevar toda esta pandemia. Y nosotros íbamos a comenzar con un equipo nuevo de gente a trabajar este año, pero lamentablemente se cayó esto encima y fue imposible. Así que en los próximos días vamos a hacer un llamado para toda la gente que quiera ser panelistas estables, columnistas estables dentro de LDP Magazine, ilustradores, diseñadores no, pero ilustradores, colaboradores en general. Así que las puertas están abiertas para que sigamos saliendo al mundo, como lo hacemos desde 2012, donde nos leen mucho en el extranjero, y eso estamos muy agradecidos, porque de cierta manera estamos llevando hacia el extranjero una pizca, una pequeña semilla, lo que es Chile en el mundo fantástico, y lo que hacemos, y se lo mostramos al mundo con mucho cariño. Nada más que decir, mis amigos, ahora sí, simplemente le doy las gracias a Rodrigo, a Jesús, a Francisco, a Marcelo Novoa, que lamentablemente quedó atrapado en el taco y no pudo salir, y se le cayó la conexión también porque estaba muy profesional desde su auto transmitiendo, pero la señal le falló, así que esperemos que en los próximos conversatorios, porque vamos a seguir con este tipo de conversatorio, queremos que crezca, que haya gente de más partes, no solo de Bolivia, de Ecuador y México, sino de distintas partes de Latinoamérica. Escríbanos para que se incorporen a estos conversatorios. Y el próximo les vamos a liberar a los varones y va a ser simplemente de damas. Así que vamos a tener mujeres en el mundo de la ciencia ficción Latinoamérica. Así que quedan todos invitados para el próximo conversatorio, que es el próximo jueves a las 17 horas. Y como siempre, dentro de nuestra parrilla programática, este martes comenzamos directamente con el proyecto Blue Book. Sí, Blue Book Archivos, sí. Así que se nos viene a las 20 horas. Así que nos estén esperando. Y el día jueves volvemos con LDP Magazine en vivo. Directamente con un especial para que extrañemos toda la mitología de Halloween y que va mucho más allá de los disfraces y de pedir dulces y travesuras. Sin más que decir, los queremos. Un abrazo y nos estamos viendo en los próximos días. Nos queremos. Chau. Chau. Adiós, adiós.